Bienvenidos a Viajemos Juntos con Marja. Hoy quiero comenzar este episodio compartiéndoles un fragmento del libro La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, que me tocó el alma desde la primera vez que lo leí. Y dice así: las personas que ya habían salido de sus cuerpos decían haberse encontrado en un estado después de la muerte que solo se puede definir como espíritu y energía. Las consolaba descubrir que ningún ser humano muere solo. Fuera cual fuese el lugar o la forma en que habían muerto, eran capaces de ir a cualquier parte a la velocidad del pensamiento. Algunas, al pensar en lo apenados que se iban a sentir sus familiares por su muerte, en un instante se desplazaban al lugar donde estaban estos, aunque fuera al otro lado del mundo. Otros recordaban que mientras los llevaban en ambulancia, habían visitado amigos en sus lugares de trabajo. Me pareció que esta fase es la más consoladora para las personas que lloran la muerte de un ser querido, sobre todo cuando éste ha tenido una muerte trágica y repentina. Cuando leí estas palabras, algo dentro de mí se estremeció. Me parecieron profundamente consoladoras, porque hablaban justo de lo que yo sentí el día que mi papá partió. Ese mismo día, aunque físicamente ya no estaba aquí, yo supe que él se hizo presente de otra manera, como si su espíritu hubiera encontrado la forma de abrazarme, de decirme: no estás sola, aquí sigo contigo. Y hoy quiero abrirles mi corazón para contarles cómo fue que mi papá se hizo presente justo en el instante de su partida y cómo descubrí que el amor trasciende incluso la muerte. Episodio 7. Me hablaste a través de la llama de la vela. Hola nubes viajeras, ¿cómo están hoy? ¿Recuerdan que el día que falleció mi papá, yo estaba con Karen? Arropada por su compañía, sus abrazos, un caldito de pollo y largas pláticas que intentaban aliviar mi dolor. En medio de ese momento, ella me dijo de pronto: Marja, la llama de esa vela se mueve mucho. Yo no sé de energías ni nada de eso, pero yo creo que es tu papá. Lo curioso es que yo ya lo había notado desde la primera vela que le encendí. La llama se agitaba de una manera inusual, demasiado intensa como para no llamarme la atención. Y aunque me pareció extraño, no le di mayor importancia. Pensé que quizá era normal, después de tantos años sin encender una vela. La miraba con curiosidad, sí, pero en ese instante mi corazón estaba demasiado ocupado en su dolor como para detenerse a buscarle un significado. Entonces, cuando Karen me dijo que aquello no era normal y que le preguntara a Ana y a María, pues ellas saben de estas cosas, Ana con sus registros akáshicos y María como tanatóloga, la curiosidad se me despertó por completo. Esa misma noche, después de que Karen se fue, me senté frente al altar de mi papá y comencé a hablarle. Le pregunté con el corazón en la mano: Papi, ¿estás aquí? Y en ese instante, la llama se inclinó en una dirección que yo interpreté como un sí. Sentí un estremecimiento recorrerme entera, entre incredulidad y emoción. Y a partir de ahí, no pude parar. Empecé a conversar con él como siempre lo hacía. Y en un momento le dije en broma: pórtate bien en el cielo. No andes haciendo tanto desmadre ni diciendo groserías, porque si no, Diosito te va a dar una patada y te va a correr. ¿Y qué creen, nubes viajeras? La llama comenzó a moverse rapidísimo, como si fuera una carcajada. En ese instante supe, sin ninguna duda, que él estaba ahí. Seguía hablándole entre risas y lágrimas, emocionada, feliz, sintiéndome la persona más afortunada por vivir ese encuentro. Mi papi había venido a acompañarme en mi dolor, y ese fue el abrazo más grande que pude recibir en medio de su partida. Y, entonces, recordé otro fragmento del libro La Rueda de la Vida que dice: no hay que descartar algo simplemente porque no se puede explicar. Si una persona está preparada para tener experiencias místicas, las tiene. Si está receptiva, va a tener sus encuentros espirituales. Esas palabras me hicieron tanto sentido porque justo eso fue lo que viví. Esa noche me fui a dormir con el corazón lleno de paz y felicidad. Fue un descanso profundo,
placentero, como si mi alma también hubiera sido abrazada. Y lo más hermoso es que no terminó ahí. Durante todo ese fin de semana seguí conversando con mi papá a través de la llama de la vela. Reímos juntos, lloré al sentirlo tan cerca y tuvimos pláticas llenas de amor. Fue mágico, fue real y me dejó la certeza de que él estaba conmigo, acompañándome en mi duelo de la manera más tierna y especial. Ese domingo recibí la visita de Ana. Apenas llegó, me saludó con un abrazo y lo primero que me dijo fue: «Tu papá me estaba hablando». Yo sorprendida solo alcancé a responder: «¿En serio?». Ahí ya estaban mis amigas Ivonne y Giovanna, y entre saludos y risas preferí esperar a que la conversación con Ana fluyera sola, sin presionarla. Más tarde, cuando Giovanna se despidió y nos quedamos solo Ivonne, Ana y yo, la plática se abrió como tenía que ser. Para que se lo imaginen mejor, Ana y yo estábamos sentadas juntas en un sillón, mientras Ivonne nos observaba desde un sillón individual justo enfrente. Y vaya que ella es buena observando. Fue entonces cuando Ana nos compartió lo que había vivido. «Tu papá se me apareció mientras estaba trabajando, y yo solo le dije: «Ahorita no, señor, por favor. Ya voy a ver a su hija Marya en un ratito». Y entonces se fue. Yo la escuchaba con el corazón latiéndome fuerte y no pude quedarme con la duda. Así que le dije: «Ana, quiero hacerte una pregunta». Cuando le prendí la vela a mi papá, la llama se movía demasiado. Karen me dijo que eso no era normal. Después empecé a hablarle y sentí que me respondía con movimientos, incluso como si se riera. «¿Tú crees que realmente era él?». Y justo en ese instante, mi papá se hizo presente. A través de Ana respondió con un rotundo sí. Ella me miró y me dijo: «Él está aquí y dice que sí es él». Yo, emocionada, quería seguir lanzando preguntas sin parar, pero de pronto Ana se detuvo y agregó con una sonrisa: «Dice que te calles, que hablas más de lo que escuchas». No pude evitar soltar una carcajada, porque era tan él. Mi papá con ese humor tan suyo, hablándome directamente. En ese momento entendí que debía guardar silencio. Así que me quedé callada, simplemente escuchando y observando igual que Ivonne, que permanecía atenta frente a nosotras. De pronto, el ambiente se llenó de una paz indescriptible. Era como si el tiempo se hubiera detenido. A través de Ana, mi papá me compartió varios mensajes, pero hubo uno que se grabó en lo más profundo de mi corazón. Me dijo que estaba feliz, que estaba bien, y entre sus palabras también llegó una revelación que me estremeció. Él dio su vida para darme vida. Al escuchar eso, sentí que mi corazón se encogía entre el dolor y el amor más inmenso. ¿Cómo explicar esa mezcla? Era alegría y tristeza al mismo tiempo, pero sobre todo un amor tan fuerte que solo un padre puede tener por su hija, la capacidad de dar la vida por ella. Con el corazón feliz y a la vez apachurrado, lo único que pude decir fue: «Qué gran prueba de amor de mi papi». María, mi amiga la tanatóloga, me dijo algo que se me quedó muy grabado: que soy muy afortunada de tener estos encuentros con mi papi. Muchas personas anhelan volver a sentir a sus seres queridos y no lo logran. Y yo, en cambio, he tenido este regalo. Lo sé, soy bendecida y mi corazón está profundamente agradecido por esta conexión con él. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Recuerdo que lunes, martes y miércoles me sentía extrañamente tranquila, incluso con momentos de felicidad. Era raro experimentar calma después de perder a mi papá. El entierro, los rosarios y la levantada de cruz los vivía a través de videollamadas. Siempre estaba atenta sin querer perderme ni un detalle. Necesitaba sentirme presente, aunque la distancia me robara la posibilidad de abrazar, de llorar y de sostenerme en los brazos de mi familia. Mi situación migratoria en Canadá no me permitió viajar a México, y eso a veces me hace sentir que mi duelo ha sido más difícil. No tuve el consuelo de los brazos ni el calor de mi familia en esos días tan duros. Mientras ellos estaban juntos compartiendo la misma casa, yo tenía que afrontar la ausencia desde lejos. Saber que no pude estar al lado de mi papá en su enfermedad, ni despedirme en persona en su funeral, es un dolor indescriptible. Aún así, decidí no dejar que la culpa me devorara. Traté de aceptar mi realidad y de estar consciente de mis limitaciones.
Recuerdo una llamada con mi mamá en la que con miedo en la voz le pregunté: ¿estás enojada conmigo por no estar con ustedes? Y su respuesta fue un bálsamo para mi alma. Claro que no, hija, no pienses eso. Sabemos que no estás aquí no porque no quieras, sino porque no puedes. Me preocupa más que estés viviendo esto sola. Busca a tus amigas, rodéate de ellas. Nosotros estamos juntos. Esa frase me sostuvo. Sentí que aunque no pudiera estar físicamente a su lado, el amor de mi familia seguía alcanzándome a la distancia. María me sugirió hacer una ceremonia de despedida al 9º día. A mí jamás se me habría ocurrido, pero me pareció un gesto tan lleno de amor que acepté de inmediato. Preparé una invitación para mis amigos más cercanos y fueron 8 quienes me acompañaron. Fue un momento mágico, íntimo y profundamente especial. Mi mamá estuvo presente a través de videollamada, y sentirla ahí me dio una calma enorme. Ana, María e Ivonne se encargaron de todos los detalles y lo hicieron con tanto cariño que todo resultó simplemente hermoso. Todos quedamos conmovidos por la energía que se creó ese día. Pero después llegaron los días más oscuros, los más tristes de mi vida. Antes, pensaba que lo peor que había vivido eran las rupturas amorosas, esas que duelen y nos hacen sentir que el mundo se acaba. Sin embargo, nada se compara con la pérdida de un ser tan cercano como un padre. Es ahí donde se entiende lo que significa que el corazón se parta en 1000 pedazos y quede un vacío difícil de llenar. Durante esos días no tenía ganas de nada. Me levantaba justo a tiempo para arreglarme y salir a trabajar. Muchas veces llegué con los ojos hinchados y la sonrisa apagada. En el trabajo lloré muchísimas veces. Mis compañeros me arropaban con palabras y abrazos, y su contención fue un alivio en medio del desconcierto. A veces deseaba quedarme en mi departamento acostada, dejar que el tiempo pasara sin hacer nada, porque el hambre se me iba en ráfagas y el apetito parecía perderse entre las horas. Curiosamente, no perdía el sueño, dormía demasiado, como si el cansancio profundo fuera la única vía para soportar el peso del día. No quería preocupar a mi mamá, así que guardaba gran parte del dolor, aunque hubo llamadas en las que no pude más y terminé llorando junto a ella, confesándole que me sentía al borde. Hubo momentos en los que pensé en no seguir, pensamientos fugaces que me asustaron, pero sabía que causarían un daño inmenso a mi familia y eso me detuvo. Era febrero, pleno invierno en Canadá, días fríos, grises y cortos. Irónicamente, cuando salía el sol me molestaba. Los días luminosos me incomodaban, como si el sol ignorara que yo estaba de luto. María me dijo algo que me hizo reflexionar, que el sol representa la energía masculina, la figura de mi papá, y que mi molestia ante su brillo era también una forma de enojo con él y con todo lo que había sucedido. Una tarde, al volver del trabajo, llegué a mi departamento con un cansancio distinto. No era físico, era el peso de la tristeza. Eran alrededor de las 7 de la noche. Ya estaba oscuro y me recosté en mi sillón doble. Es pequeño, pero bien acomodada cabe mi cuerpo. Me acurruqué contra el respaldo como si buscara el abrazo de alguien. Me abracé a mí misma y lloré hasta sentirme una niña otra vez. En ese instante, me imaginé en mi cuna, convertida en bebé, y sentí la presencia de mi papá. Lo visualicé cargándome en sus brazos, arrullándome, y así me quedé dormida por unos 20 minutos. Fue un momento dulce y sanador, aunque no disipó la tristeza que me habitaba. Ese mes fue el más oscuro de mi vida. Nada lograba consolarme. Antes de que mi papá partiera, ya tenía planeado un viaje a Santa Marta, Colombia, con mi amiga Carmen. Ella es de allá y me había invitado a quedarme en una casa hermosa que su novio había rentado por un par de meses. Siempre habíamos soñado con viajar juntas y yo estaba ilusionada. Una noche intenté comprar el vuelo, pero mis tarjetas fueron rechazadas. Al día siguiente pedí ayuda a otra amiga y tampoco pudo hacerlo. Me llené de frustración, más aún porque el boleto estaba a un precio increíble. Decidí esperar unos días y en ese lapso la salud de mi papá se complicó. Entonces entendí que a veces la vida nos frena de maneras misteriosas, aunque tengamos muchas ganas de seguir adelante. Cancelé el viaje con Carmen, pero ambas comprendimos que había un motivo mayor detrás de todo. El día de la ceremonia de mi papi, el hijo y el hermano de Carmen
fueron en su representación, ya que ella estaba en Colombia. Y fue entonces cuando Joan, su hermano, me dijo algo que se quedó resonando en mí. Deberías ir a Santa Marta, a despejarte, dejar que el mar y la compañía de Carmen te abracen y pruebes el sazón de mi mamá. Esas palabras calaron hondo. Yo me había quedado con la espinita de haber ido, y entre la nostalgia y el anhelo, la idea de escapar unos días me pareció un remedio necesario. Había escuchado tantas veces sobre las señales que los seres queridos que partieron envían a quienes seguimos aquí, para recordarnos que aún están presentes. Lo había visto en películas, lo había leído en libros, pero vivirlo en carne propia es diferente, es real, es mágico, es profundamente sanador. Si no hubiera visto a mi papá radiante, feliz y rejuvenecido, tal vez no tendría esta paz en el corazón. Esa imagen me hace entender que su ciclo en la tierra había terminado, y aunque extraño abrazarlo y escuchar su voz física, sé que ahora lo siento y lo abrazo de otra manera, más sutil pero igual de poderosa. Jamás imaginé experimentar algo así. Hoy me descubro profundamente bendecida y agradecida de poder vivir estas señales que me confirman que el amor no se rompe con la muerte, solo se transforma. Y así, nubes viajeras, comprendí que la vida tiene formas muy misteriosas de enseñarnos a sanar. Ese momento frente a la vela, con mi papá presente en cada movimiento de su llama, me recordó que el amor no se acaba con la partida física, simplemente se vuelve energía, presencia y memoria. Aprendí que no siempre podemos controlar todo, que a veces la distancia y las pausas nos enseñan más de lo que creemos y que cada gesto de amor, aunque sea invisible a los ojos, deja una huella imborrable en nuestro corazón. Prepararme para ese viaje a Santa Marta, después de tanto dolor, fue más que un plan, fue un acto de valentía, un primer paso hacia la vida que quería seguir construyendo con él presente en mi corazón. Sentí que incluso en la tristeza podía encontrar espacio para la risa, la curiosidad y la aventura, que podía llorar, recordar y reír al mismo tiempo y que eso estaba bien, que el duelo no nos obliga a quedarnos atrapados en la oscuridad, sino que nos invita a descubrir la luz que aún nos rodea. Y así, con la certeza de que mi papá me acompaña en cada paso, cerré esa etapa de mi duelo para abrirme a la vida otra vez, con la llama de la vela iluminando mi camino, con el recuerdo de su risa y su amor eterno, respiré profundo. Sonreí entre lágrimas y me dije a mí misma: Marja, el viaje continúa y esta vez lo haremos juntos, papi, como siempre. Nubes viajeras, no se pierdan el próximo episodio porque los llevaré conmigo a mi primer viaje después de su partida. Les contaré cómo el mar, la selva y la compañía de mi amiga Carmen se convirtieron en un bálsamo para mi corazón y cómo cada paso me enseñó a sanar, a reír y a sentirme viva otra vez. Nos vemos allá, con historias llenas de aventura, emoción y un poquito de magia. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar conmigo. Entre aventuras de viaje y el duelo del alma, seguimos andando. Te abrazo, te sonrío y te espero en el próximo episodio. Nos vemos pronto, nubes viajeras.